Buen día, segundo, ¿cómo están? Vamos a continuar con el taller de fotografía. Venimos de dar, en la última semana hablamos un poco de lo que significaba la ley de la mirada, tuvieron que hacer algún ejercicio en relación a eso, y hoy vamos a trabajar algo bastante importante quizás a la hora de hacer fotos en nuestro cotidiano, que es angulaciones, ¿sí? Angulaciones o ángulos. Ustedes ya vieron planos, ya vieron encuadre, bueno. Otra de las leyes compositivas es angulaciones. Y vamos a empezar a compartir pantalla muy rápidamente. Así, siempre es mejor acompañar la charla con algo gráfico que puedan ver. Bueno, sí, como les dije, ángulos o angulaciones vamos a trabajar hoy. Y lo primero a saber es a qué le podemos llamar ángulo. Podemos decir que un ángulo simplemente se refiere a la posición en la cual el fotógrafo o la fotógrafa acomoda la cámara para obtener una toma. ¿Sí? ¿En relación a qué? En relación a su objeto protagonista de la imagen, pero ahora lo vamos a ver un poquito más detallado. Cada ángulo va a generar diferentes efectos en el espectador en cuanto a la forma en que percibe la imagen. Es decir que, por lo que sabemos hasta el momento, va a haber más de un ángulo y cada uno de ellos va a buscar generar algo distinto. ¿Cuáles vamos a trabajar? 5. Normal, picado, contrapicado, cenital y nadir. Esos van a ser los 5 ángulos que vamos a trabajar en la cursada, que cuando los empiecen a ver uno por uno van a ver que son muy sencillos. Y vamos a arrancar con el normal. ¿Por qué? Arrancamos por acá y bueno, para empezar porque es el más habitual y lo solemos usar a la hora de tomar imágenes. Se caracteriza por establecer una línea recta entre la cámara y lo que fotografiamos. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Proporciona una sensación de estabilidad y tranquilidad. Estamos acostumbrados a ver el mundo desde esa perspectiva. Es decir, que el normal simplemente va a ser agarrar su celular o su cámara y colocarla así, tal cual nosotros vemos las cosas del mundo. Es decir, que si fuera mi mano, lo fotografiado, coloco la cámara acá, de frente. Si es una persona, coloco el celular o la cámara a la altura de los ojos de esa persona. Si es un elemento, como puede ser este budita, lo coloco, ¿sí? De manera como tomaríamos una foto normal, sin que nada nos llame la atención por el posicionamiento de la cámara ni del celular, sino quizás como nuestros ojos ven las cosas, podríamos decirlo de manera media tirada de los pelos, pero nada, si va a ser un bebé o un nene de 3 años, me pongo a la altura de ese nene para estar más o menos a la altura de su rostro y de sus ojos. Es decir, como verán, este ejemplo, la fotografía, un retrato de este chico, fíjense que la cámara está situada a la altura de sus ojos, en este caso hay algo muy similar, y si supongamos que esta clase fuera una foto de este Buda, podríamos decir que ahí estaríamos utilizando un ángulo normal. Este ángulo es muy sencillo y no les lleva trabajo entenderlo, ya con el simplemente de mencionarlo lo van a poder realizar. Ahora vamos a empezar a trabajar los que quizás a priori no suenan tan conocidos, pero que son muy sencillos también. Vamos a empezar con el picado, ¿sí? ¿Qué es el ángulo picado? Bueno, se produce cuando la cámara se sitúa en un plano superior respecto a lo que vamos a fotografiar. Es decir, que ya sabemos que la cámara va a estar en un plano superior, va a estar más arriba, ¿sí? Vamos a ver cómo. La toma se realiza desde una posición más alta que nuestro objeto o personaje y la cámara se coloca de arriba hacia abajo. Lo fotografiado suele verse pequeño o de menor tamaño respecto al ángulo normal. Se usa para transmitir sensaciones de inferioridad, debilidad, etc. Pequeñez, puede ser. Es habitual en fotografía de niños, animales, flores, objetos pequeños, etc. Y podríamos hacer el juego de nuevo con la cámara. ¿Sí? Si recién estábamos sacando la foto así, lo que va a hacer este ángulo, el picado, es colocar la cámara arriba, ¿sí? Y así, en diagonal, de arriba hacia abajo, ¿sí? Como si cayera un avioncito de papel, así, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a generar, van a ver, es que en vez de sacar la fotografía al Buda así, si se la saco así, se va a ver más pequeño, va a parecer más chico, va a dar esa sensación como de
debilidad, a veces se juega mucho en las fotografías infantiles, por eso, ¿sí? Si yo un bebé, además de que ya es pequeño, utilizo este ángulo, probablemente parezca aún más pequeño. Y vamos a ver algunos ejemplos. Sí, este es un ejemplo cinematográfico, pero conocido por todos. Fíjense que no es casualidad que utilicen para mostrar la cara de inocente del gato de Shrek ese ángulo, porque a esos ojos grandes y al tamaño pequeño le sumamos un ángulo picado y te da aún más esa imagen de inocencia y de pobrecito. Y acá lo tenemos utilizado, como decía en la explicación anterior, en fotografías, por ejemplo, acá de una flor o de una macetita pequeña. Se utiliza mucho en esto, en las fotografías de producto, generalmente son ángulos picados. Cuando ustedes ven que venden, no sé, postres, artesanías, hoy muy cotidiano y se ve muy seguido en Instagram, bueno, generalmente se utiliza un ángulo picado. Lo que tienen que saber es que es colocar la cámara arriba del objeto si fuera de mi mano, supongamos que la foto fuera de mi mano, por arriba y en diagonal, así, ¿sí? Eso con sus celus lo hacen y ya tienen un ángulo picado. Seguimos. El contrapicado, es decir, ya el nombre nos da una pista, es la contra del picado. Se logra situando la cámara en una posición inferior al objeto a fotografiar. Dijimos que recién la cámara está arriba, ahora va a estar por debajo. Se realiza desde abajo y en diagonal al protagonista de la imagen, quedando este más alto que la cámara. Entonces, si recién decíamos que era un avión cayendo, bueno, ahora es al revés, es un avión sí, subiendo, es de abajo y en diagonal. Genera una perspectiva en la que lo fotografiado se ve de mayor tamaño, otorgándole importancia y una posición dominante frente al observador. Básicamente todo lo contrario, el picado recién lo que hacía, decíamos que era dar como sensación de pequeñez, de inocencia, etcétera, etcétera. El contrapicado es todo lo contrario, te da una sensación de dominante, imponente, grande. Muy utilizado en qué? En fotografías de edificios, monumentos, deportistas, a veces se juega mucho, qué sé yo, le hacen una entrevista a un jugador de la NBA, y ya que el tipo, además de medir 2 metros, utilizan un ángulo contrapicado y parece una torre. También como recurso para mostrar a las personas como imponentes. Y vamos a ver algún ejemplo. Fíjense acá la Torre Eiffel, ¿sí? Un monumento que desde ese ángulo, es decir, fíjense que se dan cuenta que la cámara está colocada desde abajo y en diagonal, desde ese ángulo parece interminable. Y acá tenemos una persona, fíjense que está estirando, pero parece una gigante, esa chica. ¿Por qué? Y por el posicionamiento de la cámara, ¿sí? Entonces, si este es nuestro objeto, la cámara se va a colocar por debajo y en diagonal. Si volvemos al ejemplo del budita, si este fuera el budita, la cámara estaría así, por debajo y en diagonal. ¿Sí? Picado y contrapicado, entonces resuelto. Y vamos con los otros. Fíjense que estos van a ser menos atípicos, menos vistos probablemente, pero muy sencillos de entender también. Tenemos dos más. El primero es el cenital. No lo solemos encontrar. Y lo que hacemos es colocar la cámara totalmente por encima del motivo a fotografiar, es decir, por encima de nuestra persona, por encima de nuestro objeto, por encima de lo que queramos sacarle una foto, bueno, totalmente por encima. Recién veíamos que estaba, ¿sí? Por ejemplo, en el picado estaba encima y en diagonal. Entonces, ¿qué cambia? Bueno, ahora lo vamos a ver. Es confuso, pero al ser tan inusual se convierte en un ángulo atractivo que le da a la imagen un punto de vista muy particular. El ejemplo que siempre doy, el más gráfico, es pensar en un dron. ¿Sí? Es como si un dron, la cámara fuera un dron que se posiciona exactamente por arriba de lo que quiero, ya sea un objeto, muy utilizado también en, por ejemplo, en las casas de comida, ¿sí? Es decir, la cámara se pone 100% por arriba y recta a lo que le vamos a fotografiar. Si la fotografía fuera de mi mano, ahí estaría la cámara. ¿Sí? No en diagonal, sino que recto, 100% arriba, como si se colocara un dron. Y tenemos ejemplos, por ejemplo acá fíjense, esta foto que hay un señor sentado, que se le ve la cabeza, hay una gran pérdida de pelo, digamos, se ve por el paso de los años. Y después tenemos acá en deporte, también muy utilizado, en deportes como que, por ejemplo acá el remo, cosas por el estilo, también queda bien porque fíjense que el plano está bueno. Pero nada, la imagen más sencilla de
ejemplificar es la de un dron, ¿sí? Hagan de cuenta que tienen la capacidad de colocar sus celulares o su cámara con un dron y la ponen 100% arriba, derecho al objeto a fotografiar. Ese es el cenital, y nos vamos con el último, con el nadir. Fíjense que ya fuimos haciendo un juego siempre cuando hicimos el picado, después fuimos con el contrapicado, que era el totalmente el opuesto, y con el nadir va a pasar algo muy parecido en relación al cenital. Recién dijimos el cenital era bien arriba de lo que vamos a fotografiar y de manera recta. El nadir era lo contrario, ¿sí? También podríamos decir que es un ángulo contrapicado llevado al extremo, es decir, si el contrapicado era de abajo en diagonal, el nadir va a ser 100% desde abajo, es decir, lo contrario del cenital. La cámara se sitúa en línea recta hacia arriba. Con este ángulo podemos transmitir una sensación abrumadora de grandeza ante lo que el espectador observa, ¿sí? Todo lo que fotografiemos con la cámara colocada desde 100% desde abajo va a parecer más grande de lo que realmente es. Y el ejemplo, si recién dábamos el ejemplo de un dron, supongamos que este ejemplo bastante gráfico podría ser como una hormiga ve el mundo, ¿sí? Imagínense una hormiga mirando la suela de una persona caminando. Y vamos a ver ejemplos muy sencillos. Miren, acá tienen uno. Es un clásico de este ángulo, digamos, la persona saltando, caminando y tomando la suela de su zapatilla. Ejemplo 2, un ejemplo del cine, Spider-Man cayendo de un edificio y la cámara situada 100% por debajo de él. Acá tenemos una persona saltando, y de nuevo un ejemplo súper sencillo, las suelas de unas zapatillas tomadas desde abajo, es decir que la cámara, supongamos que es mi mano, se colocaría así, ¿sí? No en diagonal, sino recto y 100% por debajo de lo que voy a fotografiar. Entonces, vamos a hacer un resumen. Fíjense que acá tienen una imagen que es muy ilustrativa, que es el rostro de una persona y cómo se debería colocar una cámara o un celu para hacer cada uno de los ángulos, ¿sí? Entonces tenemos por el que arrancamos acá el normal, a la altura de sus ojos, tenemos el picado de arriba en diagonal, el contrapicado de abajo en diagonal, el cenital 100% desde arriba y el nadir. ¿Sí? En ese ejemplito del rostro de una persona podemos colocar todos los ángulos. Entonces podríamos decir que para pasar de un ángulo a otro lo que tenemos que hacer es mover nuestra cámara respecto al objeto. Es decir, yo puedo poner un objeto en un lugar y simplemente moviendo mi cámara ir haciendo los distintos tipos de ángulos. Vamos a poder trabajar con cinco ángulos distintos: normal, picado, contrapicado, cenital y nadir. Entonces, ¿qué van a hacer con todo esto? Van a hacer un trabajo práctico muy sencillo, en el que van a tener que realizar una producción fotográfica de 5 imágenes. Cada imagen va a ser tomada desde un ángulo distinto. Es decir, van a tener que hacer una imagen de ángulo normal, una imagen de ángulo picado, una de contrapicado, uno de cenital y uno de nadir. Con esas 5 fotos ya está completo el trabajo. Algunas cosas a tener en cuenta: lo siguiente, el normal, para que nos lo recuerden sencillo, es como solemos ver las cosas, ¿sí? A la altura de nuestros ojos, la cámara, salvo que sea algo muy pequeño, entonces sí, si le voy a hacer a mi mascota, me pongo a su altura, pero siempre cuidando eso, el hecho de que la cámara está a la altura del objeto protagonista. El picado, busquemos generar esa sensación de inferioridad o pequeñez, es decir, busquen, si le van a sacar algún objeto, algo que realmente parezca que es chiquito cuando hacen el ángulo picado. Tómense ese trabajito de un minuto de ver a qué le voy a sacar una foto y no tirarlas así nomás y ya está. El contrapicado, buscando que nuestro protagonista sea imponente o parezca grande, no significa que nuestro protagonista tenga que ser gigante. Hay fotos contrapicados que están buenísimas de bebés, como si fueran gigantes, digamos, por decir algo. El cenital, como si la cámara fuera un dron, y el nadir, como vería el mundo una hormiga. Les puse entre paréntesis estas cosas para que les resulte sencillo recordar cuál es cada uno. Así que una vez que lo tienen, yo voy a subir ahora la consigna también al Classroom. Me lo pueden enviar por ahí, me lo pueden enviar también por mail. Y recuerden que el Classroom tiene la particularidad de que ustedes les dice qué tareas fueron entregando y cuáles no, así que cualquier duda también se pueden meter ahí a chequear qué trabajo deben
realizar o cuál no pudieron entregar, de a poquito los van haciendo, no hay ningún problema. Así que hasta ahí llegó la clase de hoy, hasta ahí se terminó la diapositiva, el PowerPoint. Espero que anden bien, les mando un saludo y nos vemos la semana que viene.